anticristo en la restauración de la cabeza que tenía la herida de muerte. Entonces, no sé si tienen ahí los nombres de los emperadores que vimos. Augusto, Tiberio, Gallo, Claudio, Vespasiano. Ok. Vespasiano, ese es el uno es. O sea, el que estaba en gobierno en el momento de Juan estar escribiendo la profecía en la isla de Patmos. Y otro está para subir y es necesario que dure poco tiempo. Ese es entonces el anticristo. ¿Vale? Listo, señores. Creo que con este recorderis podemos ahora sí adentrarnos en la parte de la clase de hoy. Esperamos con la ayuda del Señor. Hermano Rodrigo. Señor. Le puedo hacer una pregunta, hermano. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Amados pastores, Dios los bendiga. El hecho de que a Israel esté llegando tanto hebreo, lo esté trayendo, tiene algo que ver con este panorama, ¿no es cierto, hermano Rodrigo? Sí, claro, el pueblo de Israel ha de estar restaurado en su totalidad para enfrentar la última etapa de su existencia y especialmente para el desarrollo de Armagedón. Eso es lo que nos dice claramente Ezequiel 37. Ustedes ven que Ezequiel 37, el capítulo termina declarando: y fue un ejército enorme de pie. Entonces ni siquiera habla de una nación, sino de una restauración político-militar de Israel para enfrentar el último desafío que ellos tienen como nación en la parte bélica. Entonces, para Ezequiel 37, que se ha de dar a la par con Apocalipsis 19, entonces Israel debe estar reunido prácticamente en su territorio para afrontar ese último tramo, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Vale? Aunque obviamente quedarán muchos judíos esparcidos, y igual a esos Dios los hará recoger a través de la predicación de los 144,000. Aquí tenemos entonces el contenido del capítulo 13. Hemos visto el tema o el subtema de la bestia que sube del mar. Ya lo identificamos bajo dos interrogantes: ¿qué es y quién es? Vimos entonces la gráfica de lo que son las 7 cabezas. Vimos que Juan ve a esta bestia diferente a como la vio Daniel. Daniel vio Daniel vio león, oso, leopardo y dragón. Juan ve leopardo, oso, león y dragón. O sea que el león baja al tercer puesto. Explicamos la razón por qué. Porque aquí ya entonces se está hablando de un poder delegado. Ya no es el rey, es un poder delegado, tanto de parte de Dios, tiene un permiso de Dios para actuar. Por eso dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa autoridad o ese permiso viene de parte de Dios, pero tiene la posesión maligna de parte del dragón o del diablo. ¿Vale? Hablamos también de los poderes gentiles, vistos en el orden que ya los ve Juan. Vimos también entonces, o quedamos ya prácticamente para entrar aquí en este título, este subtítulo de la cabeza que fue sanada. Vamos entonces a comenzar desde ahí, desde la cabeza que fue sanada. Dijimos entonces que el apóstol Juan lo que está viendo
es entonces una restauración del Imperio Romano. Dijimos que el Imperio Romano, con respecto a la profecía de Israel, comienza desde el 27, su primera intervención, y va hasta el 476. Ahí el Imperio Romano, entonces, Israel se levanta en una revuelta y logra su liberación, pero esa liberación solo duró más o menos 3 años. Pero desde el 476, entonces, el Imperio Romano se parte en el reino del Oriente. Entonces se da la parte oriental del reino del Imperio Romano. Entonces se da la parte oriental y la parte occidental. En este momento en que Roma se parte de esta manera, entró en un estado se debilitó como ese imperio, a razón de que no solamente sufrió esta división, sino que entre ellos, entre los dos reinos, o entre las dos partes que se dividen, ellos mismos sufrieron fracciones, y entonces se dieron otras divisiones y salieron otros pensadores que hicieron todavía que el imperio se debilitara más, al punto entonces que llegó a haber en esta época, en este tiempo, llegó a haber una serie de papas que estuvieron presos, y empezaron a aparecer entonces muchísimos movimientos religiosos, muchos de ellos entonces que habían desertado de lo que era el Imperio Romano desde su óptica de fe, desde su óptica de creencia. Empezaron a aparecer muchísimos entonces credos, muchísimas clases de fe, todo derivado al debilitamiento del imperio. A esa cabeza entonces es que Juan se está refiriendo como la cabeza herida de muerte, que posteriormente ya en Apocalipsis entonces es restaurada, es curada. Indica entonces ya el segundo intervenir de Roma, ya plenamente restaurado, porque en el tiempo del anticristo Roma estará en su máximo esplendor. Roma va a estar en su máximo apogeo, no solamente político, no solamente económico, sino también en su apogeo religioso. Obviamente, desde la perspectiva y la voluntad de Dios, porque cuando Roma esté en su máximo esplendor y en su máximo apogeo, es cuando aparece la mano tirada o cortada, no con mano de hombre, que ha de destruir el imperio, la bestia de Nabucodonosor capítulo 2, de Daniel capítulo 2. Entonces, cuando esté en su máximo apogeo, para que la catástrofe sea mayor y el dolor sea mayor, lo vamos a ver en el 17 y 18, el lamento que la gente va a hacer, la endecha que el pueblo va a tener por el apogeo, la opulencia y la fama que había alcanzado la señora que anda montada en la bestia escarlata. Ya dijimos que no nos estamos dirigiendo específicamente a una religión con un nombre, sino que debajo de esas sombras se esconden todas las otras mujeres que encontramos en Cantares capítulo 6, el verso 8 y 9, donde 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Todas esas mujeres están bajo la sombra de la señora que anda en la bestia escarlata. Por eso ahí también solo se ve una, ¿ya? Porque ella las representa absolutamente a todas. Entonces ahí esa herida de muerte que está en la cabeza de este imperio, entonces es sanada y está en su máximo esplendor en el momento en que el anticristo está en acción. Entonces, esta expresión de aquí de Apocalipsis 17, que la vamos a ver obviamente cuando lleguemos allá, pero ya va apareciendo aquí esta expresión: era, no es y será,
y está implicando ese momento. Entonces, es porque está en acción, no es porque va a sufrir un momento de debacle casi a punto de desaparecer. Ustedes recuerdan que hubo un momento en que el Imperio Romano llegó a asumir, llegó a converger en el cristianismo, que obviamente no fue bueno para el cristianismo, porque pues obviamente la iglesia ahí pues también se mezcló en el tiempo de Constantino, se mezcló pues con todos sus porquerías y con todas sus hechicerías y con todo esto, y el cristianismo, en vez de ganar, sufrió una debacle ahí. Pero para esa época Roma estaba tan decaída y estaba venía en un descenso tan fuerte que la única solución que ellos vieron fue acogerse o acoger al cristianismo para tratar de salir a flote y de salvar sus vidas y de salvar su fe, su doctrina, su imperio. Pero ni para uno, ni para ellos, ni para el cristianismo fue tan bueno, porque igual el descenso siguió, y ya en el 476 definitivamente entonces viene esta ruptura y el imperio se fracciona. Cuando uno mira la historia del Imperio Romano, para esta época de 476 y en adelante y por muchos años, el imperio sufre una cantidad de fracciones, de divisiones, de derrotas, incluso de estar bajo yugo, a razón pues de lo que está profetizado, que la Biblia en eso no falla. Entonces, ahí estamos viendo aquí la cabeza que ha sido sanada, que ya obviamente en el ministerio del anticristo está plenamente restaurada. Señor, hermano Rodrigo, hermano supervisor, señor, quería que se considere que Roma no siempre fue un imperio religioso. Roma inició siendo fuerte como un imperio y obviamente posteriormente se fortaleció con la parte. No fue siempre un imperio a fortalecer. Sí, es correcto, mi super. Por eso yo estoy tomando. Si usted tiene el micrófono abierto. Hermano Pedro Lizarazo, si usted me puede ayudar, con su micrófono, mi amado. Precisamente por eso estoy tomando desde el año 27, porque Roma está desde el 580 y algo antes de Cristo, pero está como imperio. Aquí ya en el tiempo que lo estamos citando es imperio político y religioso. Ya estamos hablando de las dos cosas, porque obviamente eso es lo que ha hecho que Roma, cuando ha estado en acción con respecto a Israel, que ha sido casi siempre desde el año 27, pues obviamente mezcla las dos cosas, y mucho más fuerte lo religioso que lo político con respecto a Israel, que es pues prácticamente lo que nos incumbe aquí. Lo político de pronto no tanto, pero lo que es religioso sí nos incumbe mucho, y es ahí donde más Roma se ha convertido en un verdugo para el pueblo de Israel. Cuando uno va a Jerusalén, uno se da cuenta que realmente Jerusalén está invadida, pero lo que se dice invadida por el Imperio Romano en la parte religiosa. Todos, absolutamente todos los lugares que tienen historia sagrada está invadido por ellos, y ellos son los que gobiernan, y ellos son los que mandan, y ellos son los que dicen si sí o si no hay entrada. Entonces, en ese aspecto se da uno cuenta que la palabra de Dios es contundente, y que Israel, pues obviamente a través de este imperio, en la parte religiosa ha tenido que llevar la peor parte. Dale, Rodrigo. ¿Vale? Bueno, la expresión era, no es y será, que se refiere pues la parte era es pasado, ¿no? Lo que fue Roma en su etapa o época floreciente, no es, pues se refiere a su fracaso de cuando el imperio se fracciona, y el será pues se refiere a su futura restauración en el imperio del anticristo, o en el reinado del anticristo.
Correcto, sí, señor, exactamente. Sí, entonces estaba hablando de los 3 tiempos del imperio, de lo que fue en su momento de inicio, lo que fue, lo que era y lo que será. Entonces, está hablando de esos 3 tiempos que estamos hablando. Entonces, antes, en el momento de su fracción o de su separación, y en el momento en que el anticristo entonces está en acción, que es en donde nos estamos refiriendo a que va a estar en su mejor momento, en su mayor apogeo, pero ahí es cuando vendrá el definitivo aplaste, la debacle, y no va a ser ya por un imperio en la tierra, sino que va a ser directamente la piedra tirada o cortada no por mano del sueño de Daniel capítulo 2, que aplastará y destruirá la imagen que representa todos estos imperios gentiles desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Muy bien, entonces ahí tenemos entonces lo que es la parte de la cabeza herida de muerte. Aquí tenemos entonces ya capítulo 13, el verso 11, la bestia que sube del mar. Recuerden que ambos se dan en el mismo capítulo y están perfectamente relacionados. La primera bestia, la de 7 cabezas, 10 cuernos, esa bestia es lo que nosotros llamamos el anticristo. Ese es el que llamamos el anticristo, el que Pablo llama el anticristo. Las citas que vimos entonces tienen que ver con lo que es la parte del anticristo. Esta es la parte religiosa del sistema. Entonces, Juan dice que vio subir de la tierra. Acuérdense que tierra es Israel en escatología, mientras que el del 13:1 salió del mar, que es gentiles. Este sale de la tierra, que es Israel, y tiene una apariencia. Es muy, muy importante que le pongamos cuidado a esta palabra. Tiene apariencia. Entonces, aquí viene entonces la pregunta, ¿qué es? Decimos entonces que es la parte del poder religioso del anticristo. Es la parte del poder religioso del anticristo. Y aquí es donde vamos a poder entonces entender no solamente en lo que es el tiempo de angustia para Jacob, sino también en lo que consiste el engaño. Porque este va a actuar entonces con todo el poder, con toda la autoridad, abre su boca y habla cosas tremendas contra Dios, contra su pueblo, contra su Cristo, hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, engaña a los moradores de la tierra. Ojo a eso, tierra hace presencia de la bestia pues milagros, y obviamente entonces a razón de toda esa autoridad que él tiene, la gente entonces va a empezar a sentirse obligada a obedecerle, y ahí es cuando viene entonces el decreto. Ahí es cuando definitivamente a Israel se le amargó la vida, porque ellos ya van a cumplir casi 3 años y medio, escúcheme esto, van a cumplir ya casi 3 años y medio, si no es más, ejerciendo el culto levítico en el tercer templo que hace rato está construido. Así que ellos ya vienen en una costumbre levítica otra vez de ofrecer sacrificios, ofrendas, las 7 fiestas, los 5 sacrificios, y de haber retomado esa vida levítica judía del Antiguo Testamento. Entonces ellos vienen ya por un buen tiempo en eso, pero Daniel capítulo 9, el verso 26 es tácito y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahí es cuando aparece este señor, a la mitad de la semana. O sea que aquí en el capítulo 13, en el verso 11, estaríamos parados
exactamente eso, en la mitad de la semana 70, o sea que acaban de pasar 3 años y medio, que son los que hemos denominado años totalmente de paz, en donde el anticristo se dio el lujo de firmar el pacto de paz, permitir la terminación o la reconstrucción del tercer templo, de que el pueblo de Israel comenzara a ofrecer sus sacrificios y ofrendas, y eso lo entronizó para que entonces el pueblo de Israel creyera y lo declarara el Mesías. Pero entonces falta lo que realmente es el tiempo de angustia para Jacob, que es a lo que Daniel entonces está haciendo referencia. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas, y con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador. Entonces ahí es donde es importante que hagamos el análisis despacio para que podamos establecer el tiempo y establecer el oficio de cada uno de los dos personajes, que aunque tienen el mismo propósito, entonces es importante que entendamos que lo primero fue político y económico y comercial. Obviamente que en lo económico está lo comercial, pero que aquí este señor que sale de la tierra, que tiene apariencia, escúcheme bien, tiene apariencia de oveja, tiene apariencia de oveja, tiene apariencia de Mesías, ojo aquí, tiene apariencia de Mesías, tiene apariencia de un Cristo, ¿ok? Ese va a ser entonces el que les va a abrir los ojos al pueblo de Israel para darse cuenta de su equivocación garrafal en la firma del pacto de paz. Entonces el pueblo firmó aquí el pacto de paz en el comienzo de la gran tribulación. Ellos firmaron el pacto de paz y le entregaron prácticamente al anticristo, entregaron el trono de David, le entregaron la ciudad santa, que claro, tiene que cumplirse, porque acuérdense que cuando comenzamos el estudio vimos todos los objetivos de la semana 70 o de las 70 semanas, pero que prácticamente todos se acumulan para la última semana. Hay 6 objetivos en esa profecía. Si ustedes me permiten, yo se los repaso en un momentico para que entendamos en el punto en que estamos. Entonces, el profeta Daniel le dice al pueblo: escuchen, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, escuchen, vienen los objetivos, para terminar la prevaricación. Eso tiene que ver con quitar el pecado. ¿Se acuerdan que de los 3 primeros tienen que ver con la limpieza o la purificación o la imputación del pecado del pueblo de Israel, y los otros 3 tienen que ver con el establecimiento del milenio? Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad, Jerusalén e Israel. 1, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahí están los primeros 3. Todos tienen que ver con la limpieza, la salvación y la purificación de los pecados del pueblo de Israel. Y vienen los otros 3 para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea, que la profecía se cumpla, para que también se cumpla lo de Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis palabras se cumplen. Entonces, para que también se cumpla eso y sellar la visión y la profecía, y ojo, ungir al santo de los santos. Ahí están entonces esos 6 objetivos en los que Dios se ha propuesto entonces para esa semana. Entonces aquí estamos en el punto del cumplimiento de eso. Israel está aceptando al Mesías como su Salvador,
eso le hace entonces que sus pecados estén siendo purificados y que ellos se encuentren entonces la justicia como la encontramos nosotros, según Pablo a Romanos capítulo 1, capítulo 5, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es aquí donde el pueblo de Israel abre los ojos, pero es aquí también en este punto, y yo sí quiero, mis compañeros pastores, que asumamos esto con mucha propiedad y logremos hacernos la idea de lo que le está pasando a la nación de Israel. Porque en el capítulo 13, el verso 4, el diablo logra, escuchen, el diablo logra lo que él quiso desde el cielo. ¿Qué quiso el diablo desde el cielo? Que alguien lo adorara, que alguien se postrara delante de él. Y lo intentó con el mismo Jesús. Cuando Jesús descendía del monte, lo intentó. La última intención del diablo con Jesús fue, le dijo: te doy todos los reinos del mundo si postrado me adora. Jesús lo reprendió. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo está ávido de adoración. Él quiere que la gente lo adore y aquí lo logró. Entonces dice: ¿quién como la bestia? Dice la gente. ¿Quién como la bestia? Y dice que lo adoran, le van a hacer obviamente el culto. Viene la profanación del templo, porque el anticristo se va a hacer adorar en el templo. Va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epifanes. Por eso dijimos que Antíoco Epifanes hace un tipo del anticristo, entre otros personajes, porque este señor se va a hacer adorar como el Mesías, ya se va a hacer adorar como el que ellos estaban esperando. Pero para el pueblo de Israel, entonces, por el contrario, esto es lo que le abre los ojos al pueblo de Israel, y ellos se dan cuenta que entonces a ese que ellos han entronizado no era el Mesías, porque cuando el falso profeta en el capítulo 13 empieza a pedir ya en el versículo 14 en adelante, entonces empieza a pedir que se adore, que se haga imagen y que se declare culto para la imagen del anticristo. Israel abre los ojos. Recuerdan Éxodo capítulo 20, verso 1. No te harás imágenes de las cosas que están en el cielo, ni de las cosas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Ahí es cuando viene el momento, y este es un momento sublime para Israel, porque ahí es cuando viene el momento definitivo y ellos reciben la revelación y reciben esa imagen histórica de Belén de Judea, de el Cristo que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, sanando y resucitando y perdonando, y ellos aceptan y dicen: ese que matamos hace más de 2000 años, ese era el verdadero Mesías, y entonces lo aceptan, lo reciben. Da a luz la mujer embarazada del capítulo 13, y entonces, pues obviamente, eso es lo que les va a costar a ellos la propia vida física, porque como no se van a dejar ni marcar, ni se van a inclinar a adorar, entonces pues eso les cuesta. Pero el mundo entero, el resto del mundo, claro, la Biblia lo dice, van a adorar a la bestia, le van a rendir culto, se van a postrar delante de su imagen, logrando así entonces el diablo que el mundo, que el hombre, que era lo que tanto había deseado, el hombre le rinda culto, lo adore como a un Dios. El diablo siempre ha querido eso y lo va a lograr, aunque gracias a Dios ahí dice, por un poquito de tiempo, le van a hacer un culto cortico. Israel tiene que morir, pero va a estar ya del otro lado, obviamente disfrutando de la salvación. Entonces aquí tenemos a este señor
este señor que se hace pasar por cordero, tiene apariencia, solo apariencia de cordero, pero que es simplemente un engañador más y que viene entonces a hacer fuerte la parte religiosa del primer personaje llamado Anticristo. Muy bien. Avanzamos ahora entonces a la parte del 666 que aparece ahí en el 17 y 18 del capítulo 13. Hermano Rodri, ¿le puedo hacer una preguntita? Señor. Hermano, esa adoración, cuando ya el anticristo, es decir, en su esplendor, ya está descubierto en Jerusalén, entonces viene la adoración que va a ser mundial, ¿no? Sí, lo acabamos de decir, es el mundo entero. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Vale. Hermano Rodrigo, ¿Quién me habla? Nelson Moya. Cito, bendiciones. Hermano Rodrigo, usted, perdón, dice que, o sea, que la gente, los de Israel, que para ser salvos necesitan no ser marcados y morir. O necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. No solamente no hacerse marcar, o sea, el no hacerse marcar es porque ellos ya han tomado una decisión de fe, han hecho una decisión de fe. Por eso la equivocación, cuando se cree que solo haciéndose cortar la cabeza uno se salva. Israel tiene que hacer una decisión de fe. Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, dice que la salvación de Israel será por gracia. ¿Cuál gracia? Esta gracia, la gracia en la que nosotros estamos siendo salvos. Dice, no por obras, porque si es por obras ya no es por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. Entonces, él hace un juego de palabras ahí. Entonces, el Israel que se va a salvar en la gran tribulación no se hace marcar, es porque ya tomó una decisión de fe. Ya declaró que Jesucristo, el Hijo de la bienaventurada Virgen María, es Dios manifestado en carne para salvación. Entendieron el mensaje de Pedro en el capítulo 4, el verso 11 en adelante de Hechos, y lo han asumido así, han asumido al Mesías, como lo dice Mateo capítulo 1, el verso 18 en adelante. Y el santo ser, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre. Entienden eso, y por eso el niño que nacerá se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo. Esa expresión es para Israel, a su pueblo de sus pecados. Entonces ellos tienen que recibir el mensaje, por eso los 144,000 van a hacer ese ejercicio de evangelizar a la nación de Israel con el mensaje que nosotros también hemos recibido, porque evangelio para salvación no hay sino uno. ¿Vale? Tiene dos micrófonos prendidos, William. Digo, o sea que ellos se salvan antes de, o sea, como en el tiempo de paz, perdone la pregunta, hermano. O sea que cuando ellos se dan cuenta que es el anticristo, que es el falso profeta, a ellos ya están bautizados y todo. Perdone la pregunta. Sí, repito, en el capítulo 12 ellos ya, la nación ya está con la idea concebida de que el Mesías es el Cristo. Dan a luz en ese momento de aprieto. Por eso le digo, en este momento en que hasta ahí ellos creen que ese señor que está sentado es el Mesías, porque todo lo que ha hecho es de Mesías. Es que mire, el Mesías, según Isaías 9:6, y según una cantidad de porciones de Jeremías, y el Mesías debía traer paz perdurable, justicia social, etcétera. Y resulta que el Mesías del tiempo de Jesús,
pues él mismo dijo, yo no vine a poner paz en la tierra, yo vine a poner al padre contra los hijos contra los padres, a la nuera contra la suegra, etcétera. Entonces, pues ellos no vieron en Jesús ese cumplimiento, porque obviamente no era para ese tiempo. Es que Israel estaba esperando a un Mesías político en ese tiempo, razón por la cual los discípulos hacen la pregunta política en Hechos capítulo 1. Ellos le dicen a Jesús, usted se va a ir y no va a dejar aquí pues el representante, usted luego no era que se iba a sentar en el trono, porque ellos lo estaban viendo desde la óptica política y por eso no lo pudieron aceptar de otra manera, porque ellos estaban esperando era alguien que políticamente les quitara la boca encima de los opresores, pero Jesús no había venido a eso. Ese no era el tiempo para eso es ahora que estamos en la segunda mitad de la gran tribulación. Por eso estamos partiendo los objetivos de las 70 semanas en dos. 3 para la purificación y la salvación de Israel y 3 para el establecimiento del milenio del reinado mesiánico. ¿Ya? Entonces en el capítulo 2, hermano Moya, ellos están embarazados. El momento en que ellos dan a luz es precisamente ese momento crucial cuando el falso profeta sale a pedir adoración para el Señor que ya ellos tienen sentados allá. Ellos dicen, este no es, entonces quiera, y ahí entonces es cuando ellos declaran, hacen su decisión de fe y están dispuestos a dar su vida por lo que ahora ellos están creyendo y han concebido en su mente y en su corazón. Sí, hermano Rodrigo. ¿Sí? Ahora sí, bueno, es que tengo una inquietud escuchándole todo esto que usted nos ha estado diciendo que es tan importante. Cronológicamente, ¿cómo poder entender el capítulo 13 de Apocalipsis? ¿Sí? Se habla pues de vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, ¿no? Eso es el sistema, ¿no? Ese sistema como tal es lo primero que surge luego de ese, o después desde ese mismo sistema es que surge el individuo como tal, que será el anticristo, a la par también con el falso profeta, porque la semana 70, según Daniel 9:27, comienza con la confirmación de un pacto, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana parece que entra alguien a actuar y ese sería el anticristo, el que va a tener ese resto de 42 meses para ejercer su autoridad. Esa es la cronología. No, William, ponle cuidado. El sistema del anticristo ya está. O sea, ya el sistema está andando. Lo único que necesita es una cabeza que lo represente, pero el sistema ya está. Entonces, la bestia que sube del mar es la persona. La persona, que no se podrá pronunciar ni manifestar hasta que Cristo levante la iglesia. Entonces, retomemos aquí lo que Pablo dijo. Pablo dijo, el espíritu del anticristo ya está en acción. Solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Ese alguien que lo detiene es la iglesia. Pero cuando esto que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien Dios matará con el resplandor de su venida. Entonces, el sistema está andando hace rato. Todo lo que tiene que ver con globalización, con libre mercado, con moneda, con todo eso, es el sistema y ya está andando. Pero la persona que lo va a representar y que lo va a globalizar y que lo va a hacer ejercer en el mundo es el anticristo, que es la bestia que sube en Apocalipsis capítulo 3, el verso 1. Ahí entonces se desarrollan los primeros 3 años y medio, que son los 3 años y medio de paz, donde se da, lo primero que se hace es el pacto de paz, que es lo que el Medio Oriente está deseando, y si el Medio Oriente está en paz, el mundo está en paz, porque todo el mundo tiene puestos los ojos bélicamente allá, porque todos tienen sus intereses allá, ¿ya? Entonces, al pueblo de Israel llegar en ese momento y firmar el pacto de paz y quedar todo, entonces obviamente que esa es la primera
señal con que él los engaña a ellos, porque Isaías 9:6 declaraba al Mesías príncipe de paz. Traerá la paz duradera, justicia perdurable. Esos son todas profecías que se daban para el Mesías, pero que ellos nunca entendieron que eso se iba a dar era para el tiempo del milenio. Ya en el milenio ninguna de esas características falla, están todas, pero en el milenio, en el primer momento de Jesús, él venía, era otra cosa, ¿ya? Entonces, eso fue lo que no pudieron entender, pero como aquí este Señor que aparece, de una vez les brinda la paz, les restituye lo que ellos más aman, que es su templo, les permite construir el templo, les permite hacer culto, les permite hacer sacrificio, les permite volver a hacer todo el culto levítico sin que falte nada de ellos, sino que todo comienza a funcionar. Entonces para ellos ese es el Mesías, ¿ya? Y lo considerarán así hasta que aparezca el capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 13, que y va entonces a mostrar realmente qué es lo que está pasando. Una vez que él pida adoración, ahí entonces viene la adoración para el pueblo, y ahí es cuando ellos hacen su declaración de lo que ya tienen. Estoy mirando aquí la reunión. O sea que los 42 meses de los que habla Apocalipsis es como los 42 meses donde él va a ejercer su poder ya absoluto, ¿no? Después de la mitad, o sea, la mitad de la semana para él. Sí, exacto. El capítulo 13 entonces habla de que se le permite tener acción por 42 meses, por 1260 días, que es lo mismo que habla el capítulo 11. El capítulo 11 todavía es profecía para la segunda semana, pero ya el capítulo 13 ya estamos en la segunda mitad, está iniciando la segunda mitad, o sea que le esperan a Israel realmente los 36 meses más difíciles de su vida. ¿Vale? Ya, listo, gracias. Bueno, Rodrigo. Murcia. Bueno, con base a la inquietud del hermano Nelson Moya, bueno, yo he entendido que en cuanto a salvación, uno es el programa para la iglesia y otro es para Israel. Bueno, que Israel, bueno, lo que yo entiendo es que ellos no van a necesitar del bautismo, del arrepentimiento tal cual la iglesia, sino que ellos con el hecho de reconocer al Señor dicen que si invocaren el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí tengo una pequeña duda, escuchando al hermano Nelson, si realmente ellos tienen que pasar por el mismo proceso nuestro o si Israel se salva con base a las promesas que Dios tiene para ellos. Bueno, ahí habría que analizarlo bien, porque vuelvo y repito lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de la salvación para Israel. Voy a ver si les ubico el versículo en el capítulo 11 de Romanos. Pablo entonces, capítulo 11 de Romanos, si me ayudan, dice, porque la salvación ya para Israel, si es por gracia, ya no es por obras, y si es por obras, no sería por gracia. No lo tengo exactamente el versículo. 11, 4 y 5. 11, 4 y 5. Vamos a ver, gracias, súper. Dice, pero ¿qué dice la divina providencia? Respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Está hablando del remanente que Dios siempre se ha reservado en toda la historia de la raza humana para seguir su línea o su programa de salvación. Así también, aún en este tiempo, ahora sí ya se ubica en el contexto de hoy, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ojo, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, entiendo yo que lo que Pablo está diciendo es que Israel se va a salvar en la misma forma que nosotros nos salvamos, ¿ya?
porque ya no funciona. Acuérdense que la ley y los profetas fueron hasta Cristo, y hasta ahí el asunto era por obras. Pero de ahí en adelante entonces el asunto es por fe, ¿ya? Por fe. Y Pedro les está predicando el mismo Cristo y el mismo evangelio que predicó en Hechos 2, es el mismo mensaje que está predicando en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y uno encuentra en toda la doctrina apostólica que hay que edificar sobre fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo creería que Israel tiene que sufrir el mismo proceso que nosotros hemos creído, que nosotros hemos... Hermano Rodrigo. Sí. Rodrigo. Juan Pablo Mendoza. Dale. Hermano Rodrigo, perdón, estaba José Carlos. O sea, estando en un texto que podría ser este texto, y vamos a saber qué significa invocar. Invocar significa llamar sobre o traer sobre la persona, ¿sí? Entonces, pues es prácticamente lo que se hace en el bautismo, en el nombre de Jesús, llamar sobre nosotros el nombre del Señor. Podría ser entonces ese texto, podría servir para darle un apoyo a que sí tendrían que ser bautizados igual que nosotros, la iglesia. Sí, podría ser. Vale. Señor, pido la palabra. Dale. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano, es que me surgió una duda. Creo que le contó una parte para la pregunta, donde estamos hablando de la gracia de Dios para buscar la gracia para Israel. Recuérdese que la salvación siempre ha sido por gracia de Dios hasta el último salvo, sea en la iglesia o sea en el tiempo de la transfiguración. Es la forma, las etapas de cómo nos ha aplicado la gracia está variando. La forma y las etapas en cómo Él las ha aplicado. Pero para haber salvación tiene que haber misericordia y gracia. Y esa ha existido durante toda la existencia de hasta el último que se salve de los hombres. De esto que la Biblia me enseña a mí. No sé si estoy equivocado. Y dos, me parece que aquí habla, hermano, no sé si estoy viendo mal, que Israel será todo salvo cuando reconozca. Pero en el capítulo 9:27 también, ahí dice que en la primera parte dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que no con todos los israelitas le van a firmar el pacto, que habrá algunos que van a dudar. Usted ahorita comentó del remanente, puede ser esa parte del remanente, pero está diciendo que no con todos va a firmar el pacto, no todos los israelitas le van a firmar pacto, sino con una parte. Nosotros no le van a firmar parte, según también la parte. No sé si estoy equivocado, entonces quiero un poquito sobre eso, o estoy oyendo mal. Adelante, hermano Rodrigo. ¿El Guitar pidió la palabra? ¿Qué pedí la palabra, hermano Rodrigo? Dale. Hay una escritura ahí en Romanos 11:25 que dice, 11:25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo pecado. Así que, bueno, hasta ahí. Que Israel es ser bautizado por nosotros. Porque Dios tiene un trato con ellos, como decía hace un rato, creo que era el mismo Rodrigo, un trato especial. En Ezequiel capítulo 36, verso 20, esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces yo estoy viendo allí que Dios hará una obra de una manera especial para ellos cuando Él los restaure en tierra. Será mi punto de vista, hermano Rodrigo. Vale, Guitar, válido su aporte. Escúcheme en esto porque es importante, como dice el escritor sagrado, que pongamos las cosas en orden. Entonces, el Israel antiguo testamentario tenía una promesa, tenía una forma de salvarse. El Israel del Antiguo Testamento jamás nació de nuevo. Ojo a eso, jamás nació de nuevo. Pero una vez venido el Mesías, por favor, una vez venido el Mesías, entonces recuerden cuál era la señal. La señal. En Juan el Bautista, ¿cuál era la señal del pueblo para decir aceptamos, queremos seguir por ese camino? El bautismo. Pedro en el capítulo 2, cuando él diserta el mensaje, entonces ellos preguntan, ¿qué haremos? Judíos, porque es que el mensaje ahí no era para gentiles, era para judíos. ¿Ya? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, bautícese. Entonces, ese mensaje que se predicó en el tiempo de Juan, el que predicó Jesús y el que predicaron los discípulos, al inicio que la iglesia era toda judía, porque gentiles hasta el etíope y hasta Cornelio, antes de eso todos eran judíos. Entonces, es importante que hagamos el corte, que hagamos el stop, que hagamos el par y la separación. ¿Ya? Entonces, Dios a los antidiluvianos los trató de una manera, a la gente del tiempo de la ley y de los profetas les dio otro trato, y aquí a Israel, a partir de Jesús, hasta que Él venga por segunda vez, el trato para el que se va a salvar es el mismo. Es el mismo. La señal de decisión de fe del que recibe a Jesús es entrar a las aguas del bautismo. Eso que Edguitar leyó, el versículo 25 de Romanos, por eso yo le he insistido mucho, estudiemos Romanos 9, 10 y 11, para que entendamos perfectamente la salvación de Israel en el tiempo en que Israel se tiene que salvar y de la manera como se tiene que salvar. El aporte de Juan Pablo me parece también muy interesante, porque invocar el nombre de Jesús, cuando dice todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, eso no es así, porque entonces hoy hay muchos, pero muchísimos que invocan el nombre de Jesús, lo invocan para sanidad, para echar fuera demonios, para recibir el Espíritu Santo, para mil cosas, pero cuando llega el momento, el nombre de Jesús para perdón de pecados, entonces se desvían y cogen para otro lado. Entonces, si fuera meramente invocar, decir hay poder en Jesús, o yo creo en Jesús, o en el nombre de Jesús, pues entonces hoy el mundo prácticamente sería salvo, porque todo el mundo declara ese nombre. Pero invocar el nombre de Jesús es ponérselo en su vida, traerlo y aceptarlo como el único nombre que perdona pecados. Cuando yo hago eso, entonces y todas las demás citas que tenemos en el libro de los Hechos, especialmente cuando todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces a eso pues habría que, pues obviamente, dedicarle un poquito más tiempo, pero yo lo que veo en la enseñanza de Pablo,
Entonces, el pueblo de Israel no lo aceptó, pero si lo hubiera aceptado, si aguanta. Entonces la respuesta la tenemos en Hechos 2:38, porque si Pedro predicó a los judíos, esas 3.000 personas que se bautizaron fueron judíos. Entonces ahí está la respuesta. Tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Creo yo, ¿no? Vale. Ok, sigo. Entonces estamos aquí en esta partecita. Vamos a entonces hablar de este número, pues que es muy cabalista, que nosotros mismos los predicadores, pues hemos hecho de él una cantidad de cosas que realmente no es. Esto es una mera identidad. El número 6, entonces, lo han tenido hombres que han sido arrogantes, que han sido contumaces, que han manifestado prácticamente la misma posición del anticristo en la historia de la raza humana. Goliat, por ejemplo, dice que su estatura era de 6 codos, su anchura de 6 piezas, el peso de la pluma de su lanza era de 600 ciclos de hierro. Nabucodonosor, su estatura de 60 codos y su ancho de 6, y debían adorar a él al son de 6 instrumentos de música. El anticristo entonces tiene un número serial que es el 666. El primer 6 está conectado con el poder carnal, con la, ¿cómo se llama? Con la vanidad, con la de ir en contraposición de Dios. El segundo 6 está conectado con la soberbia, con querer ser dominante, con tener dominio absoluto, mejor dicho, con querer ser igual a Dios. Y el tercer 6 está conectado con la soberbia satánica. Ahí es donde el anticristo tiene toda la autoridad del dragón, y entonces eso hace que este señor, o más bien a este 6, lo denominemos como la perfección de la imperfección. Dicho de otra manera, estamos diciendo que la maldad, la rebeldía, la altanería y la oposición a Dios ha llegado al punto, al clímax, en donde Dios entonces ya definitivamente no resiste más toda esa maldad, toda esa rebeldía y ese deseo del hombre, poseído por el diablo obviamente, de llegar a tener esta posición, de tener soberanía y de ser igual a Dios, de igualarse a Dios, porque en este punto el hombre se cree un Dios y por eso está pidiendo adoración, que es lo que estábamos viendo antes. Entonces aquí ya el hombre ha entrado en ese estado en que entró Nabucodonosor en un determinado momento, en que él entonces hace la imagen y le dice a los muchachos, al son de estos 6 instrumentos, me adoran, se postran de rodillas y me adoran, a lo que obviamente ya sabemos que los muchachos dijeron que no. Aquí otra vez el hombre vuelve a eso, pero este ya es un acto definitivo, porque obviamente la maldad ha ido en aumento y aquí la maldad está perfeccionada. O sea, no habría más maldad si la humanidad continuara, ni ha habido nunca tal maldad. Aquí la maldad llegó al punto cumbre, se perfeccionó la maldad, se perfeccionó la rebeldía, se perfeccionó todo lo que va en contra de Dios, y entonces por eso viene el momento cumbre, cuando entonces todo este sistema va a ser destruido en un momento.
Realmente eso es lo que podemos decir del 666. No hay necesidad de hacer demasiada especulación de este número. Aquí hay unos apuntes importantes con respecto al 6. Se declara número de hombre porque todos sabemos que el hombre fue declarado o creado, declarado como alma viviente en el día 6. Decimos que los descendientes de Caín, la generación de Caín se cuenta hasta la 6ª generación, según Génesis 4. La serpiente fue creada en el 6º día. 6 días debían trabajarse y estos 6 días tienen connotación dispensacional. 6 días debieran trabajarse. El trono de Salomón tenía 6 gradas. Esto quiere decir que por inteligente que sea el hombre, por capaz que sea el hombre, por poderoso que sea el hombre, sin Dios solo le da hasta 6. No calificará nunca más de ahí. Por poderoso que sea, por inteligente que sea y por capaz que sea, no le da para más de 6. Pero a cualquier hombre, a cualquiera que sea, al más humilde que tenga Cristo en su corazón, le da para 7. Abraham oró 6 veces a favor de Sodoma y Gomorra. El holocausto de Isaac se menciona 6 veces en Génesis 22. Los alimentos de Egipto fueron 6: pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Los amantes de Israel ofrecían 6 cosas. Le ofrecían pan, agua, lana, lino, aceite y bebidas. Y la serpiente tiene 6 nombres en el hebreo. En el Antiguo Testamento tiene 6 nombres. Ahí tienen todas las citas, pues referentes al número 6, a manera de aporte, pero que no tendrá mucho que aportarle pues al 6 que estamos, al 666. Dicho de esta manera, entonces la pintura de Apocalipsis 13 nos queda de la siguiente manera. Entonces, la bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que tenía cuerpo de león, así lo ve Juan, tenía pies de oso, tenía cabeza de león y tenía aspecto de dragón. Así lo vio Juan. Daniel vio cuerpo de león con 2 alas, oso, leopardo y dragón. Así lo vio Daniel en el capítulo 7. El segundo aspecto que tenemos en el capítulo 13, entonces, es la bestia que sube del mar. Creo que al iniciar el estudio aclaramos que la palabra bestia en escatología no tiene la raíz de zoología, no es de esa raíz, sino que aquí la palabra bestia tiene que ver es con actos bestiales. Entonces, ser humano, actos de bestia, de animal. Por eso se declara bestia. Entonces, tenemos la bestia o el hombre que sube del mar en el capítulo 13, verso 1. Ese es el anticristo que maneja un sistema. Tenemos la cabeza que fue herida de muerte y tenemos el falso profeta que sube en el versículo 11, que sube de la tierra, que tiene apariencia de oveja, pero que no es oveja, habla como dragón y actúa como dragón. Esa sería la pintura entonces del capítulo 13 de Apocalipsis. Señores, así nos quedaría entonces esa pintura. ¿Vale? Hermano Rodri, que le bendiga, una pregunta. José, dale. Hermano, ya nos dijo bien sobre el 666, pero entonces ya sabemos que se marcarán después de la segunda mitad. Pero mi pregunta es, hermano, ¿ese número 66 lo tendrán marcado la gente para poder comprar y vender con lo que lo marquen, con sea el chip, con el tatuaje, con láser, con lo que sea? Esa es mi pregunta que quiero. Hay hermanos que están preocupados que los van a marcar con la vacuna y eso no va a suceder.
que ya nosotros no estaremos aquí cuando comiencen a marcar a la gente, eso es obvio. No. Eso solo se da hasta la segunda mitad de la gran tribulación. Juan Pablo Mendoza, hermano Rodrigo. Hasta la segunda mitad de la gran tribulación es que comienza ya el asunto de hacer esa identidad para más que para otra cosa, porque en este momento lo que les decía en la clase pasada, el anticristo o más bien el sistema ya está montado y nosotros estamos identificados ya en todas partes. Pero este sello tiene más que ver es con ese momento crucial y es muy, muy radical para el pueblo de Israel, porque es el único pueblo que se va a negar a adorar a la bestia, ¿ya? Entonces, es por eso que se va a establecer eso, pero realmente tiene mucho más que ver es con la nación de Israel, porque el resto del mundo es idólatra y ellos no tendrán problema en adorarlo, pero el problema es con Israel, ¿ya? Entonces, ni siquiera tampoco puede uno asegurar que es un 666, simplemente es una forma de identificar quién adora y quién no adora y quiénes están negando al sistema, pero tiene mucho que ver, aunque el mundo entero quedará bajo el sistema, mucho que ver es para la nación de Israel, que acaba de declarar que no va a hacer adoración. Hermano, o sea que el 6.6 más que todo indicaría carácter, más que todo, no que va a tener la gente marcada el 6.6 con un chile bajo la piel, sería carácter del poder carnal que va a tener la gente de esa soberbia y de que ellos quieran también identificarse con el que es adorado. Eso es lo que entonces más bien transmite ese 666, no una marca debajo de la piel como el 666. No, seguramente sí es una marca, pero repito, como la pregunta tuya es si ya se está dando eso, no, lo que se está dando ahorita no tiene nada que ver con eso, porque eso se va a dar hasta la segunda mitad de la gran tribulación y va directamente con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Repito, note que los versículos anteriores dicen sin ninguna preocupación y adoraron a la bestia. ¿Quiénes? Los pueblos idólatras. Pero Israel, que es un pueblo monoteísta, entonces sí va a abstenerse y para ellos es que entonces se va a establecer pues ese registro para hacerles, obviamente, pues aparte de hacerle la vida imposible, pues tener una identidad. Mando la palabra Juan Pablo Mendoza. El 666 realmente la representación de un sistema, el funcionamiento de lo que será el reinado del anticristo. Realmente es eso. Hermano León, hermano Rodrigo, Vale. Estaba considerando lo que dice el hermano José. Es indistinto si es una marca, si es un chip. Lo que a mí siempre me ha causado curiosidad es que nosotros los predicadores, especialmente nosotros, estemos como fantaseando cada que aparece que una marca, que un chip, que se va a poner, que un implante, porque eso lo venimos viendo desde hace muchos años. Todo el tiempo que yo llevo en la iglesia, cuando empezó el código de barras, que ahí estaba el 666, cuando salió el jabón Campi, que tenía un niño con un mechoncito en la frente, que ese era el 666, cuando migramos ahora a los QR, todo el tiempo, todo el mundo ha estado como en esa sugestión. Y yo, perdóneme si quiero que me corrija si estoy equivocado. Independientemente de que la marca, que fuera un tatuaje, un número 600 tatuado en la piel, si hoy tuviéramos que hacerlo, hoy, hablando de hoy, ¿sí? Si hoy tuviéramos que todos tener el chip para comprar la vacuna, como dice hermano, si hoy lo hiciéramos, no tendríamos ningún problema, es mi pensamiento, no habría ninguna afán de hacerlo, ¿sí? Porque no estamos en el tiempo, o sea, ese tiempo es específico, esa marca es específica para un tiempo específico, ni es antes ni es después. O sea que si yo me tatuara en la mano, como dice, o en la frente el número, pues lo que haría un rasguño horrible sobre la piel y de pronto ese rasguño sería abominación al Señor, pero no tendría nada que ver con este sistema del anticristo.
¿O estoy equivocado? Gracias. Totalmente de acuerdo. Eso que tú acabas de decir, lo que acabó de decir el súper, es importante ponerle cuidado. O sea, nosotros, realmente yo a eso le pongo poquita atención. Que el chile allá, que el chile allí, que el chile abajo, que el chile... A mí eso no me interesa porque es que eso no tiene nada que ver conmigo, nada que ver conmigo. El sistema está funcionando, pero el anticristo no. Anticristo no habrá si yo no me voy de aquí de la tierra, así que realmente no me preocupo porque, repito, esa serie será la identidad para el tiempo del anticristo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, así que podrán sacar muchas formas de identificar la gente, pero eso solo se dará hasta después de que la iglesia sea levantada, no antes. ¿Vale? Julito. Es que hablando del sello, tomando pues lo que usted decía, hermano Rodrigo, y lo que decía nuestro supervisor y hermano Juan Pablo, es que hay que entender que el sello, la marca, el chip, lo que sea, cualquiera que sea, no es el secreto, porque es que eso es como cuando uno se entrega al Señor, y lo que aclaraba el hermano Rodrigo ahora, que no es el acto simple de que una persona invoque el nombre de Jesús y por el hecho de invocarlo ya se salvó, sino que es que el que confiesa el nombre de Jesús lo confiesa porque en su vida ya hay una transformación, hay un entendimiento, hay un pensamiento, hay una doctrina, hay un convencimiento y hay una identidad y una propiedad de parte de Dios. Y por eso es que tenemos la identidad de Dios, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, etc. Hablando de lo que tiene que ver con el anticristo, entonces, indistinto que sea un chip, podía ser una tarjeta, podía ser un vestido, podía ser lo que sea, el secreto en sí no es la marca, porque es que la marca es simplemente el afianzamiento de un convencimiento de pensamiento. Es decir, que el chip o lo que se llame de esa marca, lo que va a registrar más que la marca es el hecho de que hay unas personas que su pensamiento ha sido modificado, que su pensamiento ha sido revolucionado, que su pensamiento ha sido cambiado. Y simplemente como aceptación de esa naturaleza en ellos, de haber aceptado ese pensamiento, ese cambio de chip mental, de ideología, de comportamiento, de doctrina, de culto, de principios, de vida, eso simplemente va a ser una identidad con ese chip, pero realmente a lo que sí, si en algún momento quisiera uno tenerle cuidado, que aparte que no es en nuestra época, pero si algo le debiera uno prestar atención, no es a la marca simple, sino es al cambio de ideología y de pensamiento que el enemigo logrará hacer con ellos en ese tiempo. Muy acertado su apunte, hermano Julio, gracias. Muy amado. Rodrigo, José Antonio. Dale, José. Dos cositas. Cuando hablamos de marca, creo yo, estamos hablando de algo que identifica, así como la marca de cualquier objeto, cualquier cosa. Entonces es algo que identifica y que tiene que ver con la maldad. Básicamente, ese es algo que va a identificar en ese tiempo y que tiene que ver con la maldad o el extremo mayor de la maldad, y que alguien tiene que identificarse de alguna manera para que, lógicamente, no pueda o pueda vender o pueda comprar o lo que sea. Correcto. Y dos, recuérdame un poquitico con respecto a la herida que habla el capítulo. Es que no entendí esa parte, me perdí un poquito. Por favor, si me puedes recordar un poquito de esto. ¿Qué quiere que le recuerde? La herida que habla, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la época en que el sistema, el imperio, se vino abajo aquí desde el 476, cuando el imperio se divide, parte oriente y occidente, y el imperio, tanto en la parte política como en la parte religiosa, se debilita. ¿Ya?
Entonces Juan la declara como una herida de muerte, pero que después esa herida fue sanada. Ese tiempo de sanación de la herida es para el tiempo del anticristo. ¿Ya? Ok, estamos hablando de Roma, ¿no? Sí, del imperio romano. Sí, señor. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, una preguntita. ¿Quién me habló? Hermano Alberto, dale. Dale. Alberto. Rodrigo. Amado, dale. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, quiero hacerle un comentario. Habla Juan Andrés Ramírez. Es que antes de que pasemos, hacer un comentario acerca del número 666. En algún momento escuché una enseñanza de un pastor también que maneja estos temas, y él lo asociaba, hablando del número, pues, acerca de un nivel de inteligencia superior que tendría entonces este personaje. Él se basaba bueno, y nombraba que los babilónicos tenían un examen con el cual medían la inteligencia de la persona, y se basaba en ese versículo que está en Daniel 1:20, donde dice que Daniel fue hallado 10 veces, digamos, con más inteligencia que los demás. Entonces él decía que ese examen babilónico estipulaba que la persona con más coeficiente de intelectualidad era el número 6. Se sorprendieron cuando vieron a Daniel, que tenía 10 veces más, o sea, digamos, llegaba a un número más alto. Sí, es que, hermano Rodrigo, hermanos, qué pena. Y terminaba entonces diciendo que al decir que el número era 666, pues era como sumar, o que era el triple, o tenía el triple de coeficiente intelectual, y que por eso pues también lograba llegar a hacer tantas cosas. Quería comentarlo, hermano Rodrigo, y pues también preguntarle a usted qué piensa acerca de pronto de ese tipo de enseñanzas, y si también de pronto podría verse ese número por ese lado. Gracias. Lo dijimos en el capítulo 6, cuando hablamos de la apertura del primer sello, que es donde se da la primera identidad del anticristo en cuanto a Apocalipsis. Dijimos expresión: ciencia, conocimiento, pecado, maldad, rebeldía, oposición, todo llega a ese punto. ¿Ya? Entonces ahí la ciencia, el conocimiento, pero también la maldad llega. Estudio. ¿Vale? Hermano, es que el hermano de Caparrapino está tratando de hablar, no sé si ya. Ya, hermano, sí, qué pena. No sabía que estaba hablando otro hermano. Hermano, Vale. Hermano Rodrigo, no, es que pues estaba pensando yo en que me dice el hermano que el pueblo de Israel será salvo de la misma forma en que nosotros. Entonces, yo estoy pensando que pues nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. El bautismo, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, todo será igual, porque me decía en las clases pasadas que ellos iban a vivir bajo la ley, que ellos volverían a sacrificar y que ellos volverían. Entonces no sería la misma forma nuestra, o no entiendo, hermano. No, ellos están haciendo el culto porque es que hasta el capítulo 12 ellos no se van a arrepentir. ¿No? Sí. Entonces ellos siguen siendo judíos en todo el sentido de la palabra, pero ellos hasta el capítulo 12 no se han arrepentido. Y noten que en el 12 toman la concepción, la idea de aceptar al Mesías, en el 13 les toca declararlo, y ahí es cuando ya les quitan el continuo sacrificio. Sí, pero durante el milenio es que ellos van a salvarse de la misma forma nuestra. Sí, ¿le entendí así, hermano? No, yo no he hablado del milenio hoy. Ah, ya. Disculpe, hermano. Vale.
Bueno, mano José. Hermano Rodrigo, bueno, pues usted es el conferencista y el que debe ser las cuanto a eso. Y yo, bueno, pues dejar claro y cerrar sobre el asunto del 6-6 ahora, si vale o no vale. Tenemos claro, eso lo tenemos que entendido, que el 6-6 hoy en día, aunque existe el nombre de la forma, pues no vale porque la iglesia no ya aplica ese sistema y ese 6-6 no la va a aplicar, la va a tocar. Eso empieza a regir después de que la iglesia sea plantada y más exactamente de la segunda semana, de la última semana, de la mitad de la semana que para. También sería bueno afirmar esto de que pues no pensar de que el 6-6 es algo así como tan sencillo. No, sí tiene una validez porque la Biblia es clara en decir que ninguno podrá comprar ni vender ni ser contestar en eso. Es decir, tiene una razón que ser, tiene un valor y tiene un sentido y tiene una forma de ser para el tiempo en el momento en que se va a exigir y aplicar y para ese tiempo. Totalmente de acuerdo con usted y con el hermano Felipe, que eso también tiene ahí un cambio de mente, un cambio de todo, porque ahí es donde se le ha dado libertad a todo el desenfreno del pecado. La maldad está, como usted dice, en el pico más alto. Pues hoy creo que ese cambio de pensamiento no va a ser difícil que le coloquen el chip a todo ese tipo de personas. Pero si era bueno, pues claro que usted se ponga de que se cierre las filas y decir que la iglesia no va a ser afectada por eso, porque no aplica para ella, aunque eso esté por marcha ya. Entonces, gracias por darme la palabra. No sé, todo eso ya lo dijimos, todo lo que usted acaba de decir ya lo dijimos. Sí, si no, hay compañeros que siguen preguntando y siguen lo mismo. No, pero ya lo dijimos, no, el seguir repitiéndolo, ya lo dijimos, o sea, dijimos que no es para nuestro tiempo, que no afecta a la iglesia, que es una identidad, un momento en que toca. El supervisor dijo que es la manera de identificar un sistema. Hermano Juan Pablo también lo agregó y yo lo ratifiqué, de que eso no empezará a funcionar a menos que la iglesia se vaya. Por lo tanto, la iglesia no tiene nada que la afecte y tiene que hacer parte de eso. Y que tendrá su mayor fuerza con respecto a la segunda mitad de la gran tribulación, porque obviamente esa es la manera como al pueblo de Israel lo van a frenar. Vale. Voy a por lo menos hacer la introducción del capítulo 14. Entonces, en el capítulo 14 tendremos la aparición otra vez de los 144. Y aquí, en este pedacito, hay cosas serias que discutir, porque hay por ahí gente diciendo que esta gente, estos 144,000, que son los mismos del capítulo 7, pero como aquí los ven en un determinado lugar, entonces los definen, uno, en el cielo, y dos, como los únicos salvos de Israel. Las dos cosas, para mí, son chuecas. Viene entonces el evangelio, el ángel con el evangelio. Una vez que estos señores han terminado su misión, entonces ahora aquí este señor ángel hace su misión. Dicho de otra manera, estos 144,000 se están presentando como diciendo, hemos terminado el trabajo que nos diste, y eso da paso inmediatamente a que este ángel predique el evangelio que él tiene. Dicho de otra manera, aquí en el capítulo 14 se acaba de terminar la predicación del evangelio para salvación, el evangelio de la gracia. Viene ahora la predicación del evangelio del juicio. Se anuncia entonces la visión, la caída. Se hace un anuncio como una cita del anuncio de la caída de la gran ramera. Se da la bienaventuranza para los que les va a tocar ahí. A partir de ahí dice, bienaventurados los que mueran de aquí en adelante. Eso es explícitamente para ese momento, porque ahí es donde viene la mortandad de judíos a causa de la decisión de fe que ellos acaban de hacer. Y Juan nos da aquí un panorama muy, pero muy bueno
de lo que es la segunda venida de Cristo y Armagedón. Va a volver a hablar otra vez aquí del mismo evento, pero ya visto como con un zoom, como ya mucho más cerca del momento y con alguna claridad. Entonces, esa será la panorámica del capítulo 14, que, como les digo, va a tener cosas muy importantes. En el verso 1 del 14 dice de la siguiente manera, para que entonces lo asumamos con buena propiedad. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. O sea, esa fue la marca que se le puso en el capítulo 7. Y aquí volveríamos a tener que revisitar otra vez lo de la salvación. Tenían el nombre de él y el de su padre en su frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ese versículo, porque hay algunos que asumen la palabra Sión, monte de Sión, lo asumen como el cielo, y realmente no es el cielo. En los libros de los Salmos, en el capítulo 42, verso 8, nos habla del monte de Sión. El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, verso 7, nos habla del monte de Sión. Y esa es una de las citas. Usted encuentra 50 o 100 citas referentes al monte de Sión. Y aunque en algunos pasajes hace referencia como a un lugar celestial, en realidad es la parte trasera de la ciudad de Jerusalén, donde pues se considera que David tenía pues como sus propiedades, como sus palacios, como incluso se cree que la tumba de David quedaba hacia ese lado, en la parte trasera de la Jerusalén del tiempo del que estamos hablando. A eso se le considera el monte de Sión, y de ese monte de Sión es que está hablando aquí. Lo ratifica el segundo versículo. Oigan, y oí una voz del cielo. O sea que Juan ahora está como en un escenario, como si lo hubieran bajado otra vez a la tierra y lo hubiesen puesto en este escenario y le estuvieran hablando del cielo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Punto número 1. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. O sea, judíos, escuchen, de entre la tierra. Y sigo leyendo porque tenemos que encontrar el punto de quiebre para los que creen que son los únicos que se salvan. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, óigalo, como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿por qué primicias? Porque fueron los que fueron sellados, salvos, sellados en el capítulo 7. Ellos fueron comisionados para traer el mensaje de salvación al resto de la gente. Entonces, hacen la primicia de los que se salvan en Israel, pero no son los únicos salvos. No son los únicos salvos. Entonces, en ese trozo del 1 al 5, hay por lo menos esas dos cosas que aclarar. Que el monte de Sión, al que está haciendo referencia el texto o Juan, no es el cielo. Yo creo que tenemos claro que Israel, el Israel que sabemos, bíblico, el Israel de todos los tiempos, no va al cielo, no va al cielo. Ellos no tienen promesas celestiales, Dios nunca les prometió un cielo.
Dios les prometió una tierra, les prometió una nación, les prometió una descendencia y les prometió un reino. Entonces, estos 144,000 no están en el cielo. Como sí están en el cielo la multitud de ropas blancas de Apocalipsis 7, que están delante del trono. Ahí es otra cosa. Entonces, es importante tener eso. Y lo segundo es que no son los únicos de Israel que se salvan, sino que estos son los mismos 144,000 del capítulo 7, que fueron los primeros que se acogieron al mensaje de la gracia, al mensaje de salvación, y son sellados para cumplir una misión. El capítulo 7 los declara mis siervos, o sea, alguien que está escogido, seleccionado para hacer una misión o para cumplir un mandato, para cumplir un mandamiento o una comisión. Ahí en el capítulo 7 entonces los declaran mis siervos, y aquí el capítulo 14 entonces los declara primicias, o sea, los primeros salvos en Israel dentro de ese periodo del que estamos hablando. Decimos entonces que Sión es uno de los términos más antiguos que aparece en la Biblia, y en la mayoría de casos siempre hace referencia a Jerusalén, cuando David convirtió esta ciudad por primera vez en su capital. Entonces, a partir de ahí, se llamó por mucho tiempo Sión, se declaraba como Sión, y eso pues obviamente tenía o sigue teniendo para el pueblo de Israel una connotación muy importante. Aquí entonces refuerzo un poquito lo que estoy diciendo. Entonces, estos 144,000 son las primicias, no son los únicos. Así como Cristo es el primogénito de los muertos, no es el único que va a resucitar en ese orden, sino que es el primogénito, el primero que resucitó, después nosotros y después Israel. Estos señores han terminado, vienen a presentarse una vez han terminado una labor. ¿Cuál labor? Era evangelizar a Israel. Israel ya está evangelizado, Israel ya está tomando una decisión, Israel ya se ha embarazado de la idea del Mesías príncipe, del Mesías salvador, del Mesías que perdona el pecado, y ellos entonces han terminado esta labor, la predicación al pueblo de Israel. Terminada esa labor, se presentan ya, y indica entonces que la predicación del evangelio que se comenzó en el aposento alto, por hablar pues del tiempo de la iglesia y de la plenitud de los gentiles, está aquí llegando a su fin. Aquí entonces este trabajo termina ya. Y al terminar la predicación del evangelio para que la gente se salve, entonces obviamente eso activa otro tiempo de la agenda de Dios, activa otro momento de la agenda de Dios, y eso entonces da como resultado 3 ángeles que van a entrar en acción ahora a razón de esta noticia. Ellos vienen y dicen: cumplida la labor, algo así como dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Lo mismo es lo que están haciendo estos 144,000. Están diciendo: hecha la tarea, el pueblo está evangelizado, el que creyó, creyó, y el que no creyó, pues no creyó, pero terminamos la tarea. Eso da paso entonces a que el ángel del evangelio del juicio, aquí está el primer ángel, tiene el evangelio del juicio, no de salvación. Ya aquí este evangelio, aunque es el mismo evangelio que nosotros tenemos, pero recuerde que el mandato de Jesús en Marcos 16:15 tiene estos 2 tiempos del evangelio. Creo que eso lo hablamos al comienzo del estudio cuando dijimos que el evangelio tiene 2 tiempos. A nosotros nos toca predicar el evangelio de salvación. Uno se da cuenta que hay pastores que predican más el evangelio del juicio que el evangelio de la salvación. No, en este tiempo nosotros hemos de predicar el primer tiempo de este evangelio. ¿Cuál es el primer tiempo? El evangelio de salvación. Nosotros estamos para predicar salvación. Hay pastores que se lo pasan predicando siempre juicio,
y se dice de la anécdota de un pastor que todos los cultos era juicio hasta que la iglesia pues ya pidió pues que le quitaran ese pastor porque ya los tenía pues a media cuadra del infierno porque solo era juicio. Nosotros tenemos el evangelio de salvación. El de juicio no lo predican los hombres, como tampoco el de salvación lo predican ángeles. Nosotros predicamos el evangelio de salvación y los ángeles ejecutan el evangelio del juicio. Eso ha sido así desde Adán para acá. Desde Adán para acá ha sido así. Nosotros, los hombres, predicamos el evangelio de las oportunidades, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Y los ángeles ejecutan el evangelio del juicio. Entonces, como estos señores 144,000 acaban de terminar su misión, ellos fueron enviados como fueron enviados los 12. Aquí ellos son enviados, terminan su misión, porque la misión de ellos no es evangelizar al mundo, sino a Israel. Terminan su misión y entonces una vez esa misión termina, entonces da paso a esto, que esto ya es definitivo. Dije ahí en esto que estamos viendo en el capítulo 14, del 1 al 5, se acaba de terminar la predicación del evangelio para salvación. De ahí en adelante ya no hay más predicación de evangelio para salvación. Ahora lo que vienen es juicios. Lo vamos a ver y lo vamos a encontrar, porque acuérdense que estamos en un paréntesis. Desde la copa número 7 del capítulo 11, el versículo 15, desde el 15 en adelante, versículo 15, estamos en un paréntesis de la trompeta 7, para que dé paso a las copas que se dan a partir del versículo 1 del capítulo 16. Y aquí vamos otra vez a ratificar el por qué sellos, copas y sellos, trompetas y copas es una sola cosa. Lo vamos a ratificar aquí en el 14 y cuando entremos al 16. Entonces, mis amados, con esto termino. Repito entonces la introducción de este capítulo. Estamos diciendo entonces que los 144,000 acaban de cumplir su tarea. ¿Cuál era su tarea? Predicar el evangelio de la salvación, que tiene dos tiempos según Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el pedazo del evangelio que nosotros tenemos que predicar. El otro lo ejecutan los ángeles. Los ángeles ejecutan el evangelio del juicio. Como estos 144,000 vienen y se presentan diciendo, ya terminamos la comisión, la nación está evangelizada y la nación efectivamente muestra que ya está a punto de hacer la gran declaración del Mesías naciendo en su corazón, entonces eso da paso a la predicación de este evangelio. Y este evangelio, usted ve que entonces al comenzarse a predicar, ellos van a decir cosas tan definitivas como lo que dice. Entonces dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. La hora. Ya no es el año, ya no son los 7 años, ya no es el día, la hora. O sea, ya estamos en el último momento, así como Jesús dijo, la hora de mi muerte ha llegado. Ya, cuando Jesús comenzó el ministerio, dijo, es necesario que recorra este camino hoy y mañana, porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. Pero llegó un momento que dijo, ha llegado la hora. Entonces, así estamos viendo aquí. El momento llegó y el juicio viene encima. Señores, de esta manera entonces llegamos ante esta lección del día de hoy. Rodrigo. Señor. Es un aporte. Dale. Y es que, bueno, entonces de aquí, del versículo 6 del 14, es donde se basan algunos predicadores para predicar que en la tribulación o la gran tribulación sí hay salvación, porque el texto está diciendo el evangelio eterno, es decir, el evangelio de juicio, dice que será predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, importante que nos quede claro esto, porque ahí se basan algunos para decir que sí hay salvación
dentro de la gran tribulación, porque está generalizando pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero qué bueno que podemos pues, establecer esa diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio del juicio. Vale. Bien, amados, ¿alguien más? Hermano Rodrigo, Hermano, es que pues queda la inquietud. Me han escrito y pude notar la inquietud en el tiempo de la gran tribulación para los judíos, el bautismo. Queda esa inquietud porque tampoco tenemos un texto literal que para ese entonces nos muestre que definitivamente se tiene que bautizar, teniendo claro que ellos no van a ser parte de la iglesia y que ellos se van a unir a los muertos del Antiguo Testamento, acompañando incluso al que murió por Jesús en la cruz. Entonces sería bueno que se explicara eso, se sacara pues al mismo tiempo, porque sí yo noto que quedó mucha confusión en el pastorado y me han escrito. Entonces sería bueno, pues si no se puede ahora, retomar la próxima charla para que no quede eso de la... Realmente no quedó, no está claro y no podemos dejar que se quede confusión con eso. Sí, claro, no, yo creo que se podría, y súper, pues en las sesiones que venimos trabajando, pues sacar una parte para trabajar ese pedazo. Porque obviamente eso daría para una charla tan extensa como esta. Entonces, pues sería bueno, no habría problema de que dejemos claro esa partecita de la salvación del pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Listo, Rodrigo. Aldemar, bendiciones. Amén, hermano. Disculpe la preguntita, hermano. Quería de pronto que me aclare un poquitico. La predicación para el pueblo judío de los 144.000, más o menos en qué tiempo comienza y ellos en qué tiempo terminarían la predicación. Bueno, ya en el 14 estamos diciendo que termina. O sea, que prácticamente estamos iniciando la segunda mitad. Recuerden que la segunda mitad termina en la primera mitad termina en el capítulo 11. Ya estamos en el 14. O sea que ya ellos aquí ya terminan su labor y ellos comienzan en el 7. El 7 apenas es el inicio de la gran tribulación. Acabamos de pasar el primer sello y ya viene entonces la escogencia para lo que es la predicación del pueblo de Israel. Y ya aquí en el 14 están dando por terminada la misión. Ya. Listo, varón, gracias. Ya me quedó claro, gracias. Vale. ¿Listo, amados? Dios lo bendiga, hermano Rodrigo. Gracias. Hermano Rodrigo, gracias. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias, hermano Rodrigo. Dios me le bendiga. Gracias.